Dios les bendiga, mis amados hermanos. Reciban un saludo de su hermano Raúl Bautista y vamos a meditar esta noche sobre la palabra de Dios. Y quiero que abran sus Biblias ahí en Proverbios capítulo 4, verso 18. Proverbios capítulo 4, verso 18. Y dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a comprender la palabra. Amén. Padre que estás en gloria, alabamos, bendecimos tu nombre. Te alabamos y glorificamos, Señor, porque has sido bueno con nosotros, nos has cuidado, nos has protegido y nos has librado de este virus que está azotando al mundo, Señor. Damos gracias porque tú has sido nuestro refugio. En esta hora te rogamos, Espíritu Santo, que vengas y nos hagas entender el consejo de la palabra. Que no tan solo lo escuchemos o lo oigamos, sino que podamos ponerlo por obra, para honra y gloria de tu nombre y para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual, Padre. Gracias. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a ver esta noche algo que es muy importante y básico, que a veces nos es necesario aprender. Desde que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en este caminar, cómo hemos ido desarrollando nuestra vida espiritual, cómo hemos ido desarrollando nuestra vida en la actividad como cristianos. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el principio dice que yo soy el camino. ¿Andaremos en ese camino? En el camino con Cristo estaremos caminando. Pero ese camino también nos tiene que generar vida. Pero es a través de la verdad de Cristo Jesús que nosotros adquirimos vida y podemos estar caminando. Pero esto vamos a verlo de lo que es la madurez, cómo hemos ido madurando como cristianos. Y mire, la madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador. Él o ella renacen en el Espíritu Santo y escoge vivir de acuerdo a la forma que Cristo enseña. Y esto es en todos los ámbitos, lo podemos ver en las frutas, en las verduras, que están en su punto, cuando están maduras, están en su punto para ser comidas, para ser digeridas, para poder disfrutarlas. También en la vida también tenemos que llegar a un punto de madurez en el cual nos lleve a tener un equilibrio en todos los aspectos. Pero en cuanto al camino con Cristo, tenemos que ver qué es lo que nos ha ayudado a madurar, cómo hemos madurado. Seguimos siendo los mismos que cuando llegamos con el Señor Jesús. Y mire, hay algo que nos habla el apóstol Pablo, que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y mire, es algo que podemos ver en la vida del apóstol Pablo, después de años de estar predicando a la gente, de estar enseñando en las iglesias, en las sinagogas que él levantó, en las iglesias que él levantó. Después de varios años, él dijo: no pretendo ya haber alcanzado para lo cual fui alcanzado por Cristo, tomado por Cristo, que es el supremo llamamiento, que es a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Ahora, ¿qué tanto hemos madurado? Hemos madurado lo suficiente para afrontar los problemas, lo suficiente para andar en este camino con Cristo. Y a veces, a veces tomamos decisiones que a veces son tomadas por nuestro raciocinio, por nuestro razonamiento, y que a lo mejor nos han perjudicado
y a lo mejor nos han hecho que no haya una madurez en nosotros como varones. Mire, por lo tanto tenemos que desarrollar la madurez cristiana. Tenemos que desarrollar ese crecimiento espiritual en nosotros. Y una de las cosas, tenemos que aprender a tomar decisiones firmes, el aprender su palabra. Y vamos a ver unos puntos básicos. Y mire lo que dice, que para poder empezar nosotros un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, en Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo, Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, lo primero que tenemos que hacer es ofrecer todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto de sacrificio vivo? Pues tenemos que dejar muchas cosas carnales, muchas cosas que a lo mejor nos producen placer, pero que en el ámbito espiritual han impedido que nosotros podamos desarrollar nuestra vida espiritual y poder madurar y poder crecer en el Señor. Que necesitamos, el propósito también del Espíritu Santo es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, alcanzar la madurez del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y para hacerlo, pues, tenemos que sacrificar muchas cosas. Tenemos que sacrificar cosas en el ámbito carnal, en el ámbito almático, en el ámbito del espíritu, para poder ser maduros. Y mire, lo que es el significado de lo que es madurez, dice que es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo y pleno. Las frutas se recogen cuando están en su madurez para poder disfrutarlas. Porque si comemos un fruto que no está maduro, que todavía está verde, inclusive hasta nos puede hacer daño. Y un fruto que ya está pasado de madurez, pues sí se puede comer, no nos hará daño, pero a lo mejor no tendrá un sabor muy grato. Estado de una cosa, mire, la madurez es el estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo, o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Y nosotros tenemos que ver que si hemos alcanzado esa madurez, de poder analizarnos, he madurado, he crecido en este camino, he crecido en lo que es en el ámbito espiritual que nos habla la palabra, he crecido. Mire, lamentablemente, y yo estaba en un funeral hace años, y cuando estaba en ese funeral, el Señor me mostraba el funeral de un hermano, y el Señor me decía: mira, estuvo muchos años en la iglesia y nunca aprendió nada, nunca desarrolló nada. Yo le di un don y no lo quiso desarrollar, y quiso ser lo mismo, ser el mismo. Nunca quiso cambiar, nunca quiso madurar en este camino. Mira, y también así ha dejado a su familia inmadura, a su familia en carnalidad, y es algo bien tremendo y triste. Que tantos años en la iglesia, tantos años cargando una Biblia, y que dice, me dijo el Señor, y no se pone a leerla. Y es algo bien triste. Nosotros tenemos que alcanzar esa plenitud de madurez. Y Dios nos ayuda y nos da las herramientas para poder nosotros desarrollar una vida espiritual plena y poder ser de bendición a otros. El Señor no quiere que nada más nos quedemos con la salvación, sino que alcancemos la madurez para poder ser perfectos y ser hallados dignos del Señor Jesucristo, dignos de que cuando Él venga nos tome en cuenta. Y mire, vamos a ver unos principios básicos para adquirir la madurez espiritual.
Y en Santiago 4, versos 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Mire, qué tremendo que a veces para poder alcanzar objetivos tenemos que valernos de artimañas, valernos de argucias, de ser envidiosos para poder ocupar un lugar que no merecemos. Aquí es algo bien tremendo. A lo mejor estaremos ocupando un lugar que envidiamos antes, o ocupando un puesto, un liderazgo, una función dentro de la iglesia que a lo mejor lo obtuvimos con malas mañas o malas artes para ocupar ese lugar y no ocupar un puesto por la madurez que hay en nosotros. Eso debemos de tener cuidado y examinarnos. El lugar que estoy ocupando en la iglesia como líder, ¿lo obtuve por la madurez que he obtenido o por la envidia que he ejercido hacia otros? Y a veces nosotros sí pedimos cosas sin tener la certeza o creemos que es lo que nos conviene para hacer, para poder caminar en Cristo Jesús. Y no es así, porque el Señor, digo, nos da las herramientas y Él mismo, el Espíritu Santo, es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y lo que dijo el Señor Jesucristo: es necesario que yo me vaya, pero les voy a mandar el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, a todo lo que es verdadero, a todo lo que le gusta a mi Padre, y a lo justo, a lo que es justo y necesario en su vida. A veces nosotros pensamos que necesitamos una cosa o necesitamos a lo mejor tener el Espíritu Santo para desarrollar talentos, sino el propósito es que el Espíritu Santo nos va a ayudar a madurar y nos va a ayudar a lo verdadero y a lo justo. Y a veces nuestras oraciones, el primer principio básico es la oración, el pedir al Señor que nos ayude. Dice también aquí en Santiago, ¿verdad? Una parte de la epístola de Santiago, dice que el que esté falto de sabiduría, demándesela a Dios. No dice pídasela, demándesela. Y Señor, te demando que me des sabiduría. Por favor, porque la necesito. La necesito para poder desarrollar mi vida espiritual. Necesito esa sabiduría para poder madurar. Necesitamos esa sabiduría. A veces pedimos cosas, Señor. Y te pido esto, y te pido aquello, y pedimos un montón de cosas, y pues está bien, en parte está bien, pero no le pedimos: Señor, ayúdame a desarrollar mi vida espiritual. Señor, ayúdame a poder alcanzar la madurez plena en ti, para que yo sea digno de tu presencia. Esto es, el camino de Cristo es poder avanzar, poder desarrollar lo que Dios quiere de nosotros. Y a veces ni la gente a veces equivoca las cosas y cree que tener un ministerio o algo lo va a ayudar a ser maduro. No, es parte. Es parte a lo mejor para que puedas desarrollar tu vida espiritual, pero no lo es todo. Todo. Entonces, uno de los principios básicos es la oración y la comunión con Él. La comunión con el que tengamos. Dice: pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres, lo que dice Santiago. A lo mejor nosotros podemos estarle pidiendo un don, y es bueno, pero lo malo es el propósito con el cual lo pedimos, que a lo mejor es para exhibirnos, para resaltar con la gente, para que la gente nos vea. Y eso es malo, porque aquí el único que se mueve o que se tiene que ver es el Señor Jesucristo. Eso es lo principio básico, la oración, el tener comunión con el Señor. Y hemos escuchado frases, yo he escuchado frases o las hemos dicho o nos la han dicho, ¿verdad? Eres un inmaduro, te portas como un niño, me avergonzaste en público. Y mire, son sin duda son factores por lo cual
hay tantos problemas y conflictos, pero no tanto con la gente dentro de nosotros, porque hay mucha inmadurez, pero peor aún si vive de parte de, o se convive con hijos de Dios, es en el cual nosotros debemos de tener cuidado, qué tanto hemos madurado, qué tanto hemos crecido. Y uno de los principios básicos para poder, madurar es la oración, el meternos con Dios. Quizás no para pedirle cosas materiales, que sí, es bueno, ¿no? Es bueno pedirle pues, una casa, un coche, un buen trabajo o dinero, pues sí. Pero también el pedirle por nuestra vida, Señor, ayúdame a desarrollar mi vida espiritual, a poder yo madurar y ser de bendición a mis hermanos. El que yo pueda, Señor, ser de bendición a otro a través de la oración, el que yo pueda interceder por otros. Ahora por lo de la pandemia que estamos padeciendo, qué bueno que en la iglesia estamos orando no tan solo por los hermanos o las hermanas de la iglesia, sino por otros hermanos de otras iglesias, pastores, siervos, hermanos que están padeciendo por la pandemia. Hemos estado orando también por la gente que se le ha hablado de Cristo, y estamos orando por ellos que están padeciendo, que han estado enfermos por este virus, y que algunos, gracias a Dios, han salido adelante, que gracias a Dios los ha fortalecido y los ha sacado. Es orar. La oración nos ayuda a madurar, a madurar. Y necesitamos esa oración para poder madurar. En, en Santiago 1, 2 al 4 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Mire, otra de las cosas que nos ayudan, un principio básico, es la fe. Es la fe. Pero esa fe tiene que desarrollarse. Dios nos da una medida de fe a todos y a cada uno, una misma medida. A nadie le da más ni menos. Una misma medida de fe. Y dice el Señor Jesús, ¿verdad? Lo dice el Señor Jesús: si tu fe fuera como una semilla de mostaza, así es. Así la fe, la fe que deposita el Espíritu Santo en nosotros, es así de pequeñita, que apenas se ve, pero que es responsabilidad de nosotros poder desarrollarla. Y a veces nosotros cometemos el error y la equivocación: Señor, auméntame mi fe, auméntame mi fe. Y el Señor no te va a aumentar la fe. Nosotros tenemos el deber y la obligación de poder ver que esa fe germine, se desarrolle y crezca. Lo dice el Señor Jesucristo. Es la más semilla de la mostaza, es la más insignificante, la más pequeña. Pero cuando llega a crecer y llega a su plenitud, es un árbol gigante, enorme, y que da sombra, y que da alimento, y que da abrigo a las aves y todo eso. Entonces, uno de los principios básicos para la madurez es poder desarrollar la fe. Y mire, y dice, y que la fe produce paciencia. Y a veces nosotros con esta pandemia nos afligimos, con esta pandemia a veces le preguntamos: Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me viene esta situación a mi vida? Y empezamos a quejarnos y empezamos a reclamarle al Señor, a reclamarle a muchas cosas, todo eso. Pero no nos ponemos a pensar que es el momento preciso para desarrollar la fe, para que entre en acción la fe y que la podamos desarrollar, y que esa fe tiene que producir paciencia, paciencia, y que la paciencia tenga un perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, para que seáis plenamente maduros, sin que nos falte nada. Y una persona madura siempre piensa en positivo, siempre piensa en lo bueno que puede traer las circunstancias. Siempre actúa bajo presión, pero sobre todo para bendición. ¿Mm? Y mire, es por eso que nosotros tenemos que desarrollar esa fe para poder madurar. ¿Mm? Necesitamos manifestar la
fe que tenemos en nosotros, el desarrollo de la fe en estas situaciones. Y mire, desafortunadamente a veces la gente mejor prefiere irse a otro lugar, prefiere irse a otros lugares, buscar otras situaciones, porque no soporta, porque no ha activado su fe. Y mire, hay cosas que el Señor nos va a bendecir. Va a venir una bendición bien tremenda a la iglesia, pero es por permanecer en la fe. Primero, permanecer en la oración. Segundo, en la fe, en el cual nos va a llevar a la madurez y poder disfrutar las bendiciones de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. No dice que unas cosas, no dice, esto sí te va a ayudar, esto no. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto quiere decir cosas buenas y cosas malas. Y de ambas tenemos que aprender. Aprender. Entonces necesitamos desarrollar la fe para alcanzar madurez, para estar plenos y completos. Otra, mire, en Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Bien, una persona madura, yo creo que asume responsabilidades, ¿no? Asuma responsabilidades, asuma que sí fui yo estuve consciente de lo malo que hice y asumo la responsabilidad. Y no es como mucha gente le echa la culpa al diablo. Es que el diablo, y es que el diablo me empujó a hacer esto, y es que el diablo no empuja a nadie, no empuja a nadie. Y lo vemos cuando el Señor Jesús fue tentado. El diablo no lo empujó. Él le dijo, mira, aquí está. Y con la Biblia se lo dijo. Pero él nunca empujó al Señor Jesús, nunca lo forzó a nada. Jamás, el diablo nunca fuerza a nadie. Es nosotros mismos. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad de las decisiones que tomemos, de las cosas que hagamos. Tenemos que tomar responsabilidad, sean buenas o sean malas. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestra responsabilidad cuando hacemos algo. Y miren, nosotros cuando alcanzamos la madurez no le echamos la culpa a los demás. Allá como en el huerto del Edén, ¿se acuerdan cuando el Señor los visitó y que ya habían caído en desobediencia y se escondieron? Y cuando el Señor los llamó, los visitó y los llamó, les dio vergüenza de presentarse porque estaban desnudos. Y miren, lo tremendo es que no asumieron su responsabilidad. No asumieron. Y empezó a decir, a ver, ¿por qué hiciste esto? A ver, Adán, ¿por qué lo hiciste? Y Adán dijo, es que la mujer que me diste. Y luego la mujer, no, es que la serpiente. No asumieron su responsabilidad y el Señor los expulsó. ¿Qué tal si hubieran asumido su responsabilidad y hubieran dicho sí? Adán hubiera dicho, sí, señores, lo hice, desobedecí, pequé, perdóname. ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor el Señor los hubiera perdonado, los hubiera restaurado, a lo mejor no. Pero mire, necesitamos ser personas maduras para asumir nuestra responsabilidad en los actos que hagamos y no echarle la culpa a los demás, no echarle la culpa a nadie, sino asumir nuestra responsabilidad. Y a veces nosotros cuando la gente cae en pecado dice, es que el diablo esto, es que el diablo aquello. Y no es así. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Primero, entonces estos principios básicos nos van a ayudar para madurar la oración, la fe, la responsabilidad que tenemos de nuestra vida, de los actos que hagamos, de los hechos que hagamos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Otra, Proverbios 10:31 dice, la boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada.
La boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Entonces, mire, otra de las cosas que nos van a ayudar a madurar es controlar la lengua, controlar la boca, que nuestra boca emita justos juicios, pero cuando se nos pida, no cuando nosotros queramos decirlo. Necesitamos emitir sabiduría, pero ¿cómo se adquiere esto? Leyendo la palabra, estar en oración, en comunión con Dios, el poder, el poder desarrollar nuestra fe para poder ser de bendición a otros, el poder asumir nuestras responsabilidades en los actos y cosas que hacemos o decimos. Entonces necesitamos tener controlada nuestra boca. Mire, la mejor manifestación del Espíritu Santo hacia alguien no es hablar lenguas. No es hablar lenguas. Es poder controlar esta lengua. Cuando dejamos que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, el Espíritu Santo va a empezar a controlar nuestra boca y vamos a dejar de ser chismosos, mentirosos, de poder levantar falso testimonio hacia la gente, hacia nuestros hermanos. Esa es la mejor manifestación del Espíritu Santo en nosotros, el poder controlar nuestra lengua, nuestra boca. Ahí en Proverbios capítulo 15, verso 2 dice, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Mire, cuando alguien emite sabiduría, es hasta algo, es un placer escucharlo, escuchar sus consejos, escuchar cómo Dios lo ha llenado de palabra, cómo Dios, esa comunión lo ha llevado a tener una sabiduría de Dios. Una sabiduría de Dios. Entonces, necesitamos también controlar nuestra lengua, someterla al Espíritu Santo y que solamente nuestra lengua hable para dar bendición, para dar conocimiento bueno, para dar una buena palabra de sabiduría. Eso es. Entonces necesitamos para madurar la oración. Segundo, la fe. Es la responsabilidad y ahorita tener lo que es una lengua de sabio. Tener sabiduría en nuestras palabras. Una persona madura domina su boca. Sí, que a veces todos cometemos errores, todos cometemos fallas al hablar. A lo mejor se nos sale una palabra que a lo mejor puede lastimar a alguien, puede herir a alguien, pero necesitamos tener, inclusive para decir la verdad, tenemos que tener sabiduría, para que esa verdad no mate a nadie, sino que lo pueda vivificar. Que sí le puede hacer daño al principio, pero lo puede vivificar, y no con una verdad que al decirla áspera, tosca, a lo mejor pueda lastimar a alguien. Y tenemos que pedirle perdón a Dios si hemos lastimado. En Santiago 3:2 dice, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Imagínense, nada más por ponerle un freno al caballo, con ese freno se controla no tan solo su cabeza, su boca, sino se controla todo su cuerpo. Porque los que hemos montado caballos, al agarrar las riendas lo que hacen, están sujetas a lo que es el freno del caballo. Y si usted jala la rienda hacia su mano derecha, el caballo se dirige a la derecha. Si usted lo jala hacia el lado izquierdo, el caballo se dirige al lado izquierdo. Si usted lo suelta hacia adelante, el caballo va hacia adelante, pero si lo jala hacia atrás, el caballo se frena. Y así es. Así también debe ser nosotros, que debemos de tenerle un freno, ponerle un freno a nuestra boca. Y así le vamos a poner todo un freno a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras carnalidades, a todos nuestros deseos carnales, a los chismes, a las mentiras, a las difamaciones. Le vamos a poner un freno total. Amén. Necesitamos tener esa lengua controlada para poder madurar. Mira, otro aspecto, miren en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros?
¿No vienen de vuestras pasiones que combaten con vuestros miembros? Miren, es algo que tenemos que ver, los conflictos. Los conflictos no vienen por sí solos, vienen porque a veces nosotros abrimos puertas, vienen porque nosotros estamos en conflicto constantemente. Y qué triste es que a veces nosotros entramos en conflicto porque queremos cambiar a la gente. Sí, en serio, queremos cambiar a la gente a nuestra manera de pensar, a la manera que creemos que debe ser la gente, y no es así. No es así. Dios trabaja de diferente forma con la gente. Dios trabaja de diferente manera con la gente. No en todos trabaja igual. No somos robots. No somos máquinas que nos puedan manipular o trabajar en lo mismo. No todos venimos con genes bien tremendos. Todo eso. Entonces lo que quiere el Espíritu Santo es madurarnos para poder cambiar totalmente esos genes y que podamos adquirir la genética de Dios. Pero usted no puede obligar a alguien a comportarse como usted quiere que se comporte, no es así. Y por eso entramos en conflictos. Y a veces ni somos felices por andar fijándonos en la vida de los demás. ¿Sí? No podemos sujetar a los miembros, ¿cómo vamos a sujetar a la gente? ¿Cómo? Si no podemos sujetar a nuestros miembros. ¿Sí? Estamos sujetos a pasiones. Inclusive esa es una pasión, querer que la gente sea como yo creo que debe de ser. Está mal porque es una pasión mía. Pero en cambio, si los ayudamos a desarrollarse con sabiduría, el Señor les va a ayudar a tomar el rumbo correcto. No lo que yo quiera, no lo que yo pretenda, no, lo que pretende el Espíritu Santo en la gente, para no entrar en conflictos y en guerras. Si no podemos dominar esto, ¿cómo vamos a poder dominar a nosotros a nuestra mano? Estamos mal, ¿no? En Salmos 34 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Consejos básicos para la madurez. Apártate del mal, busca la paz y síguela. Una persona madura es una persona que busca la paz. ¿Sabe por qué hay guerras, pleitos entre nosotros? Porque no sabemos dominar nuestro egoísmo y nuestra maldad. A veces queremos sobresalir. Que cuando estamos en una plática con las personas o con hermanos, a veces queremos que nuestro criterio prevalezca sobre ellos. Sobre el criterio de ellos está mal, está mal. Y por eso entramos en conflictos también. Y entramos en no tener la paz. No tener la paz. Entonces necesitamos apartarnos del mal, hacer el bien y buscar la paz. Buscar la paz. Imagínense, de los que hemos estado en el mundo, en un mundo lleno de conflictos, en un mundo lleno de pleitos, de un montón de cosas tremendas. Y luego venir aquí donde debemos de buscar la paz, donde debemos de tener la paz, donde debemos de compartir la paz y seguimos siendo los mismos que fuimos en el mundo. No puede ser. Por eso necesitamos eso, desarrollar la oración, desarrollar la fe, desarrollar nuestra responsabilidad, de poder controlar nuestra lengua, de poder evitar conflictos y poder buscar la paz y que esa paz la podamos transmitir a otros. Eso nos ayuda a tener madurez. Y mire, en Hebreos 6:1 dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Necesitamos dejar las cosas elementales de la enseñanza de Cristo, que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ya una vez nos arrepentimos, ya una vez pedimos perdón, el Señor ya aceptó nuestro arrepentimiento y nos perdonó. ¿Para qué seguir en eso? A lo mejor porque seguimos pecando, pues tenemos que dejar eso.
Qué triste a veces he escuchado hermanos, ¿no? Que dicen, es que nunca vamos a dejar de pecar. Estás mal. Tiene que llegar la madurez a nuestra vida para poder dejar de hacer lo malo, para dejar de pecar. Si usted tiene ese concepto de que nunca vamos a dejar de pecar, estamos mal, porque entonces le estamos dando lugar al diablo para que nos tiente más fácil. Ahora, le pongo la tentación. Yo no lo empujo a hacer el mal, pero le pongo la tentación y él solito cae. Él solito se echa de cabeza. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que seguir adelante, dice el apóstol, aquí en Hebreos 6.1. Tenemos que dejar hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento, para poder tomar buenas decisiones. Porque las decisiones que tomamos ya se van a afectar siempre a la familia. Siempre. Esas decisiones los van a afectar, para bien o para mal. Pero esas decisiones a veces las tomamos por nosotros mismos. Y cuando las tomamos por nosotros mismos, siempre va a afectar para mal a la familia. En serio. Por eso debemos de tener cuidado. A veces la gente dice, es que tomé esta decisión porque oré al Señor. Oraste, pero recibiste respuesta. Tienes que recibir respuesta de 2 o 3 testigos, dice la palabra. Yo me acuerdo de que mi madre cuando hacían algo mi papá y mi mamá, lo que hacían era orar primero, mira Señor, te ponemos esta situación o este asunto en tus manos. No lo queremos hacer en nuestras fuerzas, sino que tú nos guíes para hacer lo correcto. Hacerla correcto. Y hay gente que toma decisiones, pues ya tomamos la decisión y vámonos. Y luego vienen las consecuencias. Y viene un atoramiento y se estancan en lo espiritual y se estancan y no dejan que crezca su madurez por tomar decisiones arrebatadas. He escuchado tristemente hermanos que me dicen, uy hermano, si supiera en cuántas iglesias he estado, yo me las sé, no. Si usted se la supiera, estaría en una sola iglesia, porque así lo dice la palabra, que Él nos establece en una iglesia como árboles, como plantíos de Jehová en un solo lugar. Porque si usted saca una planta de un lugar y quiere pasarlo a otro lugar, si el aire le da esa planta a ese árbol, la raíz se contamina y se muere. Y después ya no puede desarrollarse en otro lugar. Por muy buena tierra que parezca otro lugar, no va a poder desarrollarse. Y eso lo saben muchos que saben de plantas, todos. Si usted quiere trasplantar algo, tiene que tener cuidado de todos y saber que el árbol no se va a transportar o trasplantar por sí solo. La planta no se transporta o se arranca de ahí y se va sola a otro, no. Tiene que saber alguien de todo eso para que no le pase nada. Pero a veces nosotros tomamos esa decisión y me voy y nos vamos y nos afecta. Y nos vamos al otro lugar que creemos que es mejor, que queremos todo, y eso va a ser para nuestra vida. Porque un día el Señor nos va a reclamar, a ver, yo te dejé aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te dejé en este lugar. Y por eso dice el salmista, bienaventurado aquel que confía en Jehová, porque son como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Y el Señor nos pone en una corriente de agua viva. No tenemos por qué buscar otra. Una corriente de agua viva que nos ha alimentado y nos ha dado, y por eso se da fruto, por eso se llega a la madurez. Y qué triste que, aunque se cambien de iglesia, yo he visto así gente que se cambia y no desarrollan nada, porque fueron decisiones propias y no guiados por el Espíritu Santo. Así es, qué triste, ¿eh? Porque aunque se vayan a otras iglesias, no van a alcanzar esa madurez, no van a alcanzar ese desarrollo espiritual que necesitan para su vida.
Es algo que yo también, en lo personal, yo aprendí de mis padres. No tienes por qué andar de iglesia en iglesia, eso no lo manda la palabra ni el Espíritu Santo. ¿Cómo le? Aquí. Y es algo que yo le decía a papá Benjamín, el día que yo me vaya, me voy a ir muy lejos, pero va a ser porque el Espíritu Santo me va a llevar a otro lugar. Cuando me habla, no tan solo a mí, sino también a usted le va a hablar. Yo le decía, y también a mamá Angelita se lo he dicho, el día que yo me vaya, va a ser porque el Espíritu Santo me va a llevar a otro lugar, pero también se lo va a decir a usted. Y usted me lo va a decir a mí. Y no tan solo usted, también otro hermano va a llegar, el Señor me dijo esto, pero a mí también me lo va a decir. Porque yo necesito moverme por el Espíritu Santo. Eso es alcanzar madurez. Madurez. Madurez no viene necesariamente por el tiempo, por la edad que tengamos, por los logros o estudios que tengamos. Muchas personas tienen todo esto. Son buenos profesionistas, son buenos ingenieros, son buenos abogados, pero en su vida personal no hay madurez. No hay madurez. Son inmaduras. Y así he visto muchos. Tienen sus grandes títulos de abogados, sus grandes títulos de ingenieros, sus grandes títulos de licenciado en lo que sea, pero en su vida personal son inmaduros. Son inmaduros. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos madurar y perfeccionarnos en nuestra vida cristiana. Y dice la palabra que el Señor Jesús, mire lo que hizo el Señor Jesús cuando María y José lo estuvieron buscando y lo encontraron en el templo hablando con los doctores de la ley. Le reclamaron, pero él les dijo, no, ustedes no saben que es necesario que estar en los negocios de mi padre. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Sino sujétate a ellos, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Entonces dice que él se fue con ellos, con José y María, y empezó a crecer y a madurar, a crecer no tan solo en su desarrollo físico, sino también en su desarrollo mental, espiritual, en su alma. Empezó a tener un entendimiento, a tener una relación y un carácter con Dios, pero aprendió a sujetarse. ¿Cuántos de nosotros vamos a sujetarnos? Y mire qué triste que a veces nos dan indicaciones y no las llevamos a cabo. Nos dicen, a ver, los líderes en la oración. Y vea cuántos líderes hay en la oración. No es que ahora le toca a este grupo llevar la oración y se presenta el grupo en la oración, su líder, y empieza a llevar la oración. Pero a la siguiente semana ya no aparece. Ya no aparece, nada más cuando les toca. Pero no, es que no obedecemos y no nos sujetamos. O sea, no me digan que hay madurez espiritual en nosotros cuando no obedecemos, cuando no nos sujetamos. El Señor Jesús se sujetó a María y a José, a sus padres en la tierra. Pero eso le ayudó a tener una madurez para que cuando llegó el momento de que él ejercer su ministerio y manifestarse al mundo, lo pudo hacer bien, con una plena madurez y no haciendo lo que se le pegaba la gana. Y nosotros, qué triste que hacemos lo que se nos pega la gana. Nos dicen, ahora en la oración, y estamos una o dos veces, pero ya después, y nos vuelven a ver. Pero cuando tenemos una necesidad y les pedimos, hermanos, y suplicando y chillando ahí, oren por esta necesidad que tengo. Pero no son constantes en la oración. No somos constantes en eso. No somos constantes en las indicaciones que se nos dan. Debemos de poder llevar a cabo esos pasos, la oración, la fe, desarrollarla. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Tenemos que controlar nuestra lengua, nuestra boca. Debemos de buscar la paz. Debemos de buscar la paz y dejar todo lo que hemos aprendido para alcanzar madurez aprendiendo cosas nuevas que nos va a llevar el Espíritu Santo. Necesitamos todo eso. Pero necesitamos primero también estar sujetos, obedecer, estar en obediencia. Una persona no puede madurar, no puede desarrollarse en el ámbito espiritual
si no está sujeta. Dice, he visto muchos que ejercen un ministerio, que son apóstoles o que son profetas y que se dicen grandes, pero no se sujetan a nadie. Entonces, ¿qué caso tienen, no? Entonces, debemos alcanzar esa madurez a través de estos principios básicos. Amén. Y Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Para poder recibir la corona de la vida necesitamos alcanzar la madurez, la plenitud que Dios quiere en nosotros, el poder llegar a la estatura del varón perfecto. A lo mejor en vida quizás no lo vamos a lograr, pero sí tenemos que esforzarnos por alcanzarlo. Ese fue el propósito de Dios. El propósito de Dios en nuestra vida. A veces pensamos, esos grandes ministerios, sí, está bien, es parte. El poder desarrollar un don, el poder desarrollar talentos, el poder desarrollar un ministerio, qué bueno. Pero la principal tarea del Espíritu Santo en nosotros cuando nos dejamos guiar es poder alcanzar la plenitud, el poder alcanzar la plena madurez, y el poder alcanzar la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a darle gracias. Amén. Padre que estás en gloria, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el amor y la misericordia que tienes para con nosotros, Padre. Perdónanos si le hemos dado más importancia a las cosas materiales, les hemos dado más importancia a nuestros sentimientos que el poder ser maduros. Ayúdanos. Ayúdanos a poder utilizar esas herramientas que tú nos has dado para poder llegar a ser maduros, para llegar a alcanzar esa plenitud, que es la oración, que es la fe, que es tener responsabilidad, que es poder controlar nuestra boca, que es poder, Señor, seguir la paz, no tener conflictos con nadie, sino seguir la paz y poder compartirla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a dejar todo lo que quedó atrás, todo el pasado bueno y malo que vivimos, dejarlo atrás y extendernos hacia adelante a lo que está grandioso de tu presencia en nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Ayudan a cada uno de mis hermanos, a cada una de sus familias, Señor, a alcanzar esa madurez y que podamos un día alcanzar la plenitud y la estatura del varón perfecto y poder recibir la corona de vida que tú tienes preparado para los que te aman. Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Mis hermanos, gracias. Es un gusto estar con ustedes y que Dios los bendiga y los guarde a ustedes y a sus familias. Amén. Dios les bendiga.